La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Hola, ¿qué tal? Hay indicios claros en el sentido de que el tema económico ha desplazado, ¡ojo!, ha desplazado a la seguridad en el primer lugar de las preocupaciones de la sociedad de cara al futuro inmediato del país. Empleo, casa, vestido, sustento, educación, esparcimiento, aparecen en letras de molde y de gran tamaño en la agenda de las familias mexicanas. Como creadores de empleo, los empresarios tienen mucho que decir sobre el asunto. Hoy, Juan Alonso Niño Cota, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, toma la palabra en Cara a Cara para hacer un balance del primer bienio del presidente Peña y la perspectiva del cuatrienio restante. Juan Alonso, ¿cómo estás? ¿Dónde viste el mensaje del presidente el martes? ¿Cómo estás? Marco, muy buenos días. Te agradezco la invitación. Yo soy un colaborador de esta radio y bueno, pues me encanta compartir los mensajes que dio el presidente de la República. Estuvimos presentes en el informe en la Ciudad de México por invitación del mismo presidente y fue muy interesante ver a todas las personalidades que estaban ahí presentes desde el ámbito económico, social y político, y escuchando muy de cerca los resultados que hoy en día ha tenido el presidente. Pero antes de hablar un poquito de esos resultados o los pendientes que están también dentro de el trabajo que ha desempeñado la Federación a través del presidente de la República, enfocarnos un poquito al tema industrial de lo que ha pasado en los últimos años y de lo que hacía falta en nuestro país para que la industria vuelva a ser competitiva. Y en ese sentido, Marco, es fundamental hacer dentro de esta reflexión lo que ha pasado en los últimos 20 años, cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y en ese momento pues entramos en una competencia abierta que en los últimos años también se ha desarrollado en otras aperturas con otros países y que ha dejado en desventaja ciertos sectores por no tener una equidad de competencia. Y pongo el ejemplo en el sector calzado, sí, donde yo provengo y yo personalmente he padecido esa competencia desleal, donde al día de hoy tenemos cifras que no son positivas en términos de creación de empleo y en términos de vulnerabilidad que ha ocasionado el cierre muy importante de empresas a lo largo de los últimos años. Es necesario reconocer que se requería las reformas estructurales para estar en un nivel de competencia que nos permitiera tener productos con los precios adecuados, con el diseño y con la innovación que tanto requiere para que pudiéramos nosotros incrementar las exportaciones y pudiéramos capitalizar también nuestros productos en el mercado interno. Entonces, a ver, concretamente en el ramo zapatero, ¿qué porcentaje de la producción se exporta? ¿Qué porcentaje de la producción es para consumo interno? En Jalisco la industria del calzado es el principal productor de calzado para damas. Estamos hablando de alrededor de 45 millones de pares que se producen anualmente, de los cuales aproximadamente el 20% se exportan y el resto es para mercado nacional. Y bueno, pues Guanajuato es el principal productor de calzado de caballero, de seguridad, deportivo, etcétera. Pero para el municipio de Guadalajara la industria del calzado es un sector muy importante, ya que es el principal creador de empleos en esa zona. Es por eso que nosotros hemos estado muy atentos al análisis de lo que pasa en la macroeconomía que afecta a la industria local, en específico la del calzado, y durante muchos años se ha venido trabajando para que haya una equidad de competencia a través del gobierno federal, demostrándole la entrada masiva de calzado de importación que viene
afectando por la subvaluación, por el dumping, por los subsidios, por las subvenciones, por esas políticas que el gobierno de Oriente, principalmente de China, ha empleado en los últimos años para aprovechar los mercados, para depredar las fábricas del resto del mundo, hablando del calzado, ya que China es el principal productor de calzado del mundo. Pero Juan Alonso, acaban de firmar una normatividad con el gobierno federal en donde van a, iba a decir castigar, en donde van a gravar con un fuerte porcentaje la importación de calzado. ¿Eso qué significa? Así es, Marco. Durante los últimos aproximadamente 8 años se ha venido trabajando para demostrar al gobierno federal el dumping que viene haciendo China contra los productores de calzado en México. Y en ese sentido se ha demostrado que los precios subvaluados han afectado a la industria local y nacional y ha dejado en desventaja en términos de competitividad. Y en ese sentido se ha hecho un trabajo muy serio con el gobierno federal para que tomara las acciones pertinentes y dejara de tener una desgravación arancelaria que cada vez, recordemos que había unas cuotas compensatorias que finalizaron en el 2008 y luego se convirtieron en medidas de transición que finalizaron en el 2011 y después de esa finalización de la medida de transición entró una desgravación arancelaria que iba a llegar hasta tasa cero. Y eso seguía vulnerando a la industria porque China sigue con esas inconsistencias y cada vez las fábricas siguen padeciendo esa carga donde no pueden ya vender sus productos. Se acaba de anunciar un decreto por parte del gobierno de la República donde ya finalmente se pone un freno a la desgravación arancelaria quedando en un 25% en algunos de los casos y en un 30% según las fracciones arancelarias, y donde también están decidiendo que anteriormente entraba calzado por 33 aduanas del país, hoy en día va a ser en 9 aduanas especializadas, y la industria del calzado va a poner peritos para que puedan revisar que los documentos de importación puedan estar en las fracciones arancelarias correspondientes y con los valores comerciales reales para evitar esa subvaluación. Pero a ver, Juan Alonso, hay una cuestión. Hacemos mucho hincapié en la cuestión del precio. Señor, México no está preparado para competir en el mercado internacional con calidad, primero que con precio. Marco, el precio es un factor determinante para el consumidor que va ligado al diseño y que va ligado a la innovación. Pero en México, el grueso de nuestro país se enfoca mucho por el precio, por el valor adquisitivo que estos tienen. Entonces, cuando llega un producto de otro país que viene a precios por debajo de los costos, es imposible competir, así tengas innovación y diseño. Entonces, la industria del calzado se ha enfocado a un nicho de mercado que es el nivel medio y el alto, porque en el bajo lo ganó las importaciones. Y ese es el factor determinante que el gobierno federal hoy en día ya tomó las acciones para evitar esa desgravación, porque no hay una equidad de competencia. Cuando China realmente se convierte en un país que respete los precios y no siga subsidiando los energéticos, podríamos hablar de una equidad de competencia. Entonces, creo que le da un equilibrio esa decisión del gobierno federal y le va a dar certeza para que las industrias se sigan fortaleciendo. Pero, Juan Alonso, estás hablando nomás del calzado, pero también hay vestido, también hay telas, también hay otras importaciones de artículos eléctricos, maquinaria, equipo. ¿En eso qué está pasando? Es la misma situación en el sector del vestido textil, cuero calzado, es el mismo problema. Con lo que está sucediendo ahorita en esta decisión a través de este decreto, los industriales del textil y del vestido se están sumando para que también haya acciones en ese sentido. Son dos sectores muy importantes y creo que el textil es el que más ha tenido afectación, es el que más ha tenido cierre de empresas y es el que también la industria del vestido requiere de esa proveeduría para ser competitivo con las telas o todos
los insumos que requiere para que pueda elaborar productos innovadores y con buen diseño. Sí, Juan Alonso, ayúdame a entender esto. Hay marcas internacionales y las encuentras en Alemania, en Francia, en España, en México, en Estados Unidos, en donde tú dices, mira esto, y luego trae la etiquetita Made in China, hecha en China. Digo, ¿por qué? ¿Qué China qué ofrece? Pues ofrece mano de obra barata, que eso fue lo que fortaleció su industria y su economía. En su momento atrajo muchas inversiones porque era la más barata del mundo. Para los comercializadores eso es un área de oportunidad que tiene mayores márgenes de utilidad, pero para la industria, que es el motor económico de los países, es un problema, ya que el cierre de empresas y todo lo que está por detrás de la proveeduría es parte de la economía de los países. Y si vemos el ejemplo de lo que pasó en España, es muy claro la problemática que tienen en su economía, porque toda su manufactura la mandaron para China. El ejemplo que estamos viendo hoy en día en Estados Unidos, donde ya están frenando esas importaciones y se están reindustrializando, están evitando que tengan esos problemas económicos. Y hoy en día, con este decreto, pues ya vemos que finalmente el gobierno ha despertado, el gobierno está tomando cartas en el asunto. Y eso lo debe de hacer con otros de los sectores como el textil y el vestido, porque es importante que le demos certeza y podamos fortalecer nuestro mercado interno cuando Pero haya ese es un deseo. ¿Estás haciendo algo como representante de los industriales para que el gobierno haga un decreto similar al del calzado en materia textil? Hay una mesa de la ilegalidad que preside el jefe del SAT, y ahí está presente tanto la PGR como el sector del vestido, del textil y del calzado. Están los agentes aduanales y precisamente ahí se evalúan qué está sucediendo con esas importaciones y cómo vienen esas importaciones. Y ahí es donde también se tocan estos temas para darle seguimiento a los otros sectores que también deben de fortalecerse a través de esta mesa de la ilegalidad. Nosotros tenemos ahí esa representación y llevamos la voz y la necesidad del sector industrial de Jalisco, y ahí es donde estamos trabajando, Marco. ¿Esperas que haya una normatividad cercana? Con este resultado del calzado creo que se abre esa ventana de oportunidad para que también los otros dos sectores, textil, vestido, se puedan sumar y podamos tener certeza también. En términos muy sencillos, ¿no? Ya vámonos a una pausa y luego le digo que en términos muy sencillos nos digas si el gobierno de Peña Nieto ha tratado a los empresarios bien o no. Pausa.